El 27 de marzo de 1982, un grupo de Boy Scouts se preparaba para una emocionante jornada de exploración en la cueva Crockett Swamp en Nueva Jersey. Lo que se planeó como una aventura educativa y desafiante pronto se transformaría en una tragedia devastadora que pondría a prueba la resistencia y la esperanza de todos los involucrados. El desafortunado encuentro con un pequeño obstáculo, un fissure de apenas 5 pulgadas, desató una serie de eventos que llevaron a la pérdida de una vida y una operación de rescate épica. A continuación, verás con detalles el relato de este trágico accidente y el heroico esfuerzo por salvar una vida atrapada en la oscuridad. Pero antes de comenzar con el contenido, déjame preguntarte, ¿ya te has suscrito al canal? Si no lo has hecho, este es el momento perfecto para hacerlo y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos videos, llenos de emoción, intensidad y adrenalina. Ahora sí, comencemos. Donald Wellner, un experimentado maestro explorador, estaba ansioso por el día de exploración que había planeado meticulosamente. Junto a sus 2 hijos, Christopher y Roger, lideraría un grupo de 12 Boy Scouts en una jornada de espeleología. Como maestro explorador con experiencia, Donald había guiado a su tropa en varias excursiones similares a lo largo del año, familiarizándolos con los desafíos de explorar cuevas. Sin embargo, ninguno de ellos podría haber previsto el giro mortal que tomaría este día. A las 2 p.m. el grupo ingresó a la cueva Crockett Swamp. La entrada, modesta en su tamaño, con apenas 16 pies de alto y 28 pies de ancho, representaba la primera prueba para los participantes. El pasaje principal hacia la primera sala de cueva era relativamente amplio en comparación con otros sistemas de cuevas, con techos que alcanzaban entre 8 y 11 pies de altura, proporcionando suficiente espacio para moverse cómodamente. En esta primera habitación de aproximadamente 300 pies cuadrados, los niños se dispersaron bajo la supervisión de Donald en el lado este de la sala y Jim, el otro maestro explorador, en el lado oeste. Donald y Jim decidieron que explorarían algunos de los túneles más pequeños que se extendían desde la sala principal. Sin embargo, estos pasajes estrechos y de techos bajos representaban un desafío adicional. El sistema de cuevas en Crockett Swamp era conocido por sus pasajes angostos, donde el espacio libre a menudo no superaba el pie de ancho. Aunque algunos de los niños estaban emocionados por explorar estas secciones difíciles, otros se sentían nerviosos ante las condiciones claustrofóbicas. Donald, consciente del estrés que estos espacios podían causar, estaba preparado para guiar a los niños a través de las dificultades. Con la experiencia acumulada en excursiones previas, estaba familiarizado con las diversas reacciones que los niños podían tener ante estos desafíos. Sin embargo, ni siquiera Donald podría anticipar el desastre que se avecinaba. Mientras exploraban un túnel que podría conectar con una sección más amplia del sistema de cuevas, Donald, de 5,11 y 160 libras, se adentró en un pasaje estrecho de forma de ojo de cerradura. A medida que avanzaba, el túnel se reducía a una abertura de apenas 18 por 20 pulgadas, lo que restringía su movimiento. El barro resbaladizo en el suelo facilitó el deslizamiento hacia adelante, pero también contribuyó a que Donald perdiera el control. De repente, el suelo debajo de Donald desapareció y se deslizó hacia una grieta angosta. El barro resbaladizo impidió que pudieran detenerse o sujetarse para evitar el deslizamiento. Aunque no cayó desde una gran altura, el túnel se estrechó en forma de cuña hacia abajo, atrapándolo en una posición angustiante. A pesar de su esfuerzo por utilizar sus brazos para liberarse, el ángulo descendente y el barro dificultaron aún más la situación. Donald gritó a sus hijos para que se detuvieran y pidieran ayuda a Jim. Mientras tanto, Christopher y Roger intentaron con desesperación liberar a su padre, pero la estrechez del túnel dificultaba sus esfuerzos. Jim, al llegar al lugar del accidente, encontró a Donald atrapado en un ángulo de 30 grados, con las piernas expuestas desde una curva en el pasaje. La presión de la roca y el ángulo en el que se encontraba Donald complicaban aún más el rescate. Jim intentó tirar de las piernas de Donald, pero cada esfuerzo solo parecía empujar a Donald más adentro de la grieta. Las rocas sueltas se movían y bloqueaban el pasaje, agravando la situación. A pesar de los esfuerzos de Jim, la posición en la que se encontraba Donald era extremadamente difícil de manejar. La grieta se estrechaba hasta solo 5 pulgadas más allá de su cabeza, atrapándolo de manera inmovilizada. Al darse cuenta de que no podrían resolver el problema por sí solos, Jim salió del túnel y pidió ayuda. La policía, junto con especialistas en rescate en cuevas, se unió a la operación. El túnel en el que Donald estaba atrapado era lo suficientemente estrecho como para que una persona sola pudiera alcanzar los pies a la vez. Los equipos de rescate trabajaron para instalar cuerdas y tratar de extraer a Donald del pasaje angosto, pero los esfuerzos iniciales solo causaron que se quedara más atrapado.
Los rescatistas, conscientes de la gravedad de la situación, comenzaron a utilizar cinceles y pequeños martillos neumáticos para tratar de retirar algunas rocas más grandes que bloqueaban el pasaje. A pesar de sus esfuerzos meticulosos, el progreso fue lento. Los grupos de dos entraban y salían del pasaje para alcanzar a Donald y tratar de calentar su cuerpo con lámparas de calor y botellas de agua tibia. A pesar de sus esfuerzos por mantenerlo caliente, la exposición al frío y la hipotermia eran una amenaza constante. Donald, atrapado en la oscuridad, se enfrentaba a una angustia psicológica y física creciente. La falta de movimiento y la presión de las rocas contra su cuerpo aumentaban su sufrimiento. Pidió que se comunicaran con su esposa para informarle que llegaría tarde. Cada minuto parecía interminable mientras pensaba en cómo había llegado a esta desesperada situación. Los especialistas en espeleología, conscientes de que había otra cueva cercana que podría conectarse con el túnel en el que Donald estaba atrapado, comenzaron a explorar esa área. Dos espeleólogas experimentadas, Lynn y Nancy Taylor, que eran conocidas por su tamaño diminuto, se unieron al esfuerzo de rescate. Con su habilidad para moverse a través de pasajes extremadamente pequeños, Lynn logró llegar cerca de donde estaba Donald, pero el estrecho pasaje solo permitía un acceso limitado. A pesar de sus esfuerzos, el equipo de rescate no pudo ofrecer agua tibia ni alimentos a Donald desde el otro lado. Durante toda la noche del sábado continuaron intentando liberarlo de diversas formas, pero la situación parecía cada vez más desesperada. Sabían que el tiempo era limitado y que debían encontrar una solución rápidamente. El domingo comenzaron a cavar en un intento por llegar al túnel donde estaba atrapado Donald. Sin embargo, la tarea resultó extremadamente desafiante debido a las rocas y el terreno rocoso. Aunque estaban cerca, aún se encontraban a unos 12 pies de distancia del objetivo. La situación se volvía cada vez más desesperada mientras la hipotermia y la exposición al frío afectaban a Donald. A medida que avanzaban el domingo por la noche, los rescatistas comenzaron a utilizar métodos más extremos, incluyendo dinamita y maquinaria pesada, para llegar al pasaje. Finalmente, en la mañana del martes, lograron alcanzar la ubicación de Donald. Sin embargo, cuando se realizó la confirmación, se descubrió que había fallecido. Había muerto debido a la hipotermia y la exposición después de 72 horas en condiciones extremas. El equipo de rescate, a pesar de sus mejores esfuerzos, no pudo salvar a Donald. La recuperación de su cuerpo fue un desafío significativo, ya que los pasajes irregulares y las cuerdas complicaban el levantamiento. Finalmente, después de un arduo esfuerzo de 80 horas, el cuerpo de Donald fue recuperado. La autopsia confirmó que Donald Wellner había muerto de hipotermia y exposición entre la noche del domingo y la mañana del lunes. La tragedia de la cueva Crockett Swamp dejó una profunda impresión en la comunidad de espeleología y llevó a que el sistema de cuevas fuera cerrado para el acceso público. Solo se le permite la entrada a espeleólogos experimentados y miembros de organizaciones de espeleología reconocidas. En definitiva, la historia de Donald Wellner y la trágica pérdida que sufrió resuena como un recordatorio sombrío de los peligros inherentes a la exploración de cuevas y la importancia de la preparación adecuada y la seguridad en estas aventuras. La tragedia de Crockett Swamp permanece como una lección sobre la fragilidad de la vida y la valentía de aquellos que se esfuerzan por salvar a otros en circunstancias extremas. Y así hemos llegado al final del video. Si has llegado hasta aquí, te agradezco mucho por ver todo el contenido. No olvides darle like a este video y estar atento a nuestras próximas publicaciones, donde seguiremos compartiendo más historias increíbles. Nos vemos en el próximo video.